Bueno, les saludo con mucho afecto y deseando que estén muy bien y que así continúen, siempre con los cuidados de rigor, ¿verdad? Esperamos que la lluvia, que es una bendición, se atenúe un tanto, porque realmente sí ha generado mucha dificultad. Eh, la ciudad capital, el departamento, me decían, es de difícil tránsito y en efecto es sumamente difícil trasladarse de un lugar a otro en la actualidad. Fíjense que les voy a presentar el temario que no concluimos el día anterior para finalizar el último tópico que teníamos pendiente. Así es que se los voy a presentar en este momento. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Vale, muchas gracias, Jamie. Bueno, vamos a hacer una remembranza escueta, sencilla, de lo que hablamos la vez anterior. Estábamos hablando de los modos originarios de adquirir el dominio y dijimos que dentro de los mismos figura en primer lugar la actividad creadora del hombre, la ocupación, que ya la tratamos y la agotamos, la accesión, que era el tema que estábamos abordando, la usucapión, que es el tema que vamos a tratar también este día. Y al hablar de la accesión dijimos, este es el temario del día martes, que la accesión es un modo originario que consiste, como lo señala de Diego, en que lo que produce un bien o lo que a dicho bien se adhiere le corresponde al propietario. Y trajimos a cuenta unos ejemplos, ¿verdad? Que si yo soy propietario de unos plantíos de árboles frutales, de manzanas y de aguacatales, entonces los frutos que producen los árboles me pertenecen, porque me pertenecen por accesión. Porque, repito, ahí la primera parte de la definición señala que la accesión es el derecho del dueño sobre lo que produce un bien de su pertenencia o sobre lo que a él se incorpore. Entonces, si hoy soy dueño del suelo y soy dueño de los árboles, lo que producen los árboles me pertenece por accesión. Y luego establecí que también todas aquellas adherencias que se susciten en relación a un bien de mi pertenencia me corresponden. Y ejemplifiqué con un muelle que yo construí en un terreno que linda con el mar. Y en los pilotes del muelle, ahí se adhieren almejas. Las almejas son mías por accesión. Entonces, repito, la accesión es el derecho que tiene el propietario sobre lo que un bien de su pertenencia produce, como los frutos, o sobre lo que a él se incorpore. Y dijimos que básicamente hay varias clasificaciones de la accesión, pero nosotros trajimos en cuenta dos. Esta por ser la más tradicional, que divide la accesión en discreta y continua. La accesión discreta es la que se refiere a los frutos, ¿verdad? Si yo soy propietario del árbol de aguacates, soy propietario también de los aguacates que se producen ahí, o de las manzanas o de las naranjas que se producen en árboles sembrados en mi terreno. Y dijimos que los frutos pueden ser naturales, industriales y civiles. Establecimos la distinción entre cada uno de ellos. Y la accesión continua se refiere a la adquisición de la propiedad por lo que se une o incorpora un bien. Es el caso de las almejas, ¿verdad? La accesión discreta se refiere a los frutos y la accesión continua a las adherencias. Yo les explicaba que esta es una clasificación tradicional, pero que la que más tiene significado para nosotros es la siguiente, porque esta es la que incorpora nuestro código. Hablamos de accesión de inmueble a inmueble, que es la que se produce cuando un bien mueble se adhiere o se adiciona a otro bien inmueble. Dentro de la accesión de inmueble a inmueble existen varias figuras que nosotros conversamos en esa oportunidad. Hablamos de la abulsión, ¿verdad? Que es la que está regulada en el artículo 676.
y que consiste en un suceso natural violento, ¿verdad? Tal y como lo dice el artículo, se produce cuando la corriente de un río, de un arroyo, segrega la parte de un bien inmueble y lo adiciona o lo adhiere a otro. Entonces, esa es la accesión y señalamos que el propietario del bien que fue mutilado por las aguas tiene 6 meses para reclamar la parte que fue segregada y si no, pues la pierde, ¿verdad? Hablamos del aluvión, que es todo lo contrario, es un fenómeno pacífico que consiste en la sedimentación. El agua traslada minerales, materia que se adiciona a las orillas y amplifica la superficie de los bienes que están precisamente en las riberas. La mutación de cauce, como lo dice el artículo 673 específicamente, nos habla que si el cauce de un río queda abandonado porque el río se seca o porque cambia de curso, entonces ese cauce le pertenece al propietario del inmueble. Pero si el río divide 2 heredades, 2 fincas, 2 inmuebles, la mitad del cauce le pertenece a una y la mitad del cauce le pertenece a la otra. Y luego también ocurre lo mismo con la formación de islas, que está regulado en el artículo 678. El artículo 678 se refiere a la circunstancia de que por los sucesivos arrastres, dice el artículo, de materia se forme una isla. La isla pertenece al propietario del inmueble en donde está el río. Pero si el río divide 2 fincas, entonces si la isla está más cerca de la ribera de una finca, entonces le pertenece al propietario de esa finca. Ahora, si está en medio, le pertenece a los dos. Luego hablamos de la accesión de mueble a inmueble y dijimos que esta se refiere a la circunstancia de que los bienes muebles se adicionen o se adhieran a los bienes muebles. Y hablamos de lo que prescribe el artículo 658. Entonces, la accesión de mueble a mueble, según el 658 y el 659, se produce cuando hay construcciones, siembras o plantaciones en un terreno, ¿verdad? Entonces, aquí dice claramente que lo que se une o incorpora a una cosa pertenece al propietario de este, salvo que haya circunstancias que determinen lo contrario. Y por eso hablamos de la accesión de mala fe, que está regulada en el artículo 660, y de la accesión de buena fe, que está regulada en el artículo 661. Y estábamos iniciando la exposición del tercer grupo de la accesión, que es la accesión de mueble a mueble, cuando les pido disculpas, pero fue algo totalmente ajeno a mi buena voluntad. Se fue la luz, ¿verdad? Entonces, fíjense que la accesión de mueble a mueble se produce a través de estas 3 figuras que aparecen en la pantalla. La adjunción o conjunción está regulada en el artículo 689. La especificación está regulada en el artículo 698 y la conmixción, que también se llama mezcla o confusión, que está regulada en el artículo 590. Y me voy a referir a ellas de manera breve. Hablo primero de la adjunción o conjunción. Fíjense que la adjunción o conjunción está regulada en el artículo 689, se produce cuando hay 2 bienes muebles que pertenecen ¿Perdón? Sí. Les pido disculpas, compañeros. Entonces estaba hablando de la adjunción o conjunción. Les decía que la adjunción o conjunción se produce cuando hay 2 bienes muebles que pertenecen a distintos propietarios y los bienes se unen de común acuerdo entre los propietarios. Pero en un momento dado es menester separarlos
y se separan sin ningún problema. Leamos el artículo 689, por favor, y ustedes me harán el favor de ponerle al margen de ese artículo adjunción o conjunción. ¿Ya tienen el artículo a la mano? Sí, licenciado. Muchas gracias. Dice 689. Cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho de exigir la separación. Y les voy a poner un ejemplo porque el artículo creo que es claro, ¿verdad? Lo que yo les dije, espero que también, pero creo que los ejemplos hablan más que 1000 palabras. Les dije que la adjunción o conjunción tiene lugar cuando hay dos bienes muebles que corresponden a distintos propietarios y se unen consensuadamente, pero en un momento dado los propietarios deciden que se van a separar los bienes y los separan sin ningún problema, tal y como dice el artículo 689. Les pongo un ejemplo. Imagínense que hay una persona que tiene una piedra preciosa, tiene un rubí o una amatista o una esmeralda, ¿verdad? Una piedra muy valiosa. Y hay otra persona que tiene un anillo, una argolla, que también es muy valiosa, no solo porque es de oro puro, sino porque es muy antigua, ¿verdad? Entonces ellos deciden, los dos propietarios, el propietario de la piedra preciosa y el propietario del anillo, de la argolla, deciden unirlos. Uno le propone al otro, mira, ¿por qué no montamos mi piedra en tu anillo y vendemos esa joya? La piedra preciosa es sumamente valiosa y el anillo también lo es por su antigüedad. Entonces, si yo monto la piedra en tu anillo, lo vendemos, nos van a pagar mucho dinero. Bueno, aceptan y montan la piedra en el anillo, ¿verdad? Pero el dueño de la piedra le dice, bueno, ya que la montamos, convengamos, la vamos a vender y a mí me toca el 70% del precio que paguen y a ti el 30%. Entonces discuten y en un momento dicen, no, mejor separémosla. ¿Y cómo se pueden separar? Pero el señor se lleva su piedra y el señor se lleva su anillo. Esa es la adjunción o conjunción. Cuando dos bienes muebles se unen, porque lo determinan los propietarios, pero en un momento dado ya no están consensuados y los separan. Esa es la adjunción o conjunción que está regulada en el artículo 689 y yo les pido por favor que ahí, al margen del artículo en su código, pongan adjunción o conjunción, porque esa es la denominación doctrinaria, pero el código no utiliza esa denominación. Bueno, ya hablamos de la adjunción o conjunción. Ahora vamos a hablar de la especificación, que está regulada en el artículo 698. Y les pido lo mismo, que al margen del artículo que estamos señalando, le pongan especificación. Y ya que le pusieron especificación, leamos el artículo. Dice el artículo 698. Empleo de materia ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra siempre que el mérito artístico de ésta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. La lectura del artículo es abstrusa, ¿verdad? Hay que leerla unas 2 o 3 veces para captar el sentido. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra siempre que el mérito artístico de ésta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Aquí también es necesario traer a cuenta un ejemplo y yo les ruego su atención. Imagínense ustedes que se convoca por alguna institución un concurso de arte, de pintura, de escultura, de poesía.
y se ofrecen premios significados, como era la Bienal de Arte País, que yo no sé si todavía existe, pero yo creo que ya no. Entonces, se hace una convocatoria y hay un escultor joven, muy talentoso, ¿verdad?, que dice, yo voy a participar, pero para participar necesito un bloque de mármol para hacer mi escultura. Y yo no tengo dinero, ni tengo el mármol, ¿verdad? Entonces no sé qué hacer, dice, bueno, no voy a participar. Y sale y deambula en el patio de su casa, pero en eso advierte que en el patio del vecino hay un bloque de mármol grande, ahí abandonado, ¿verdad? Ya tiene hasta líquenes, tiene musgo, ¿verdad? Entonces dice, le voy a decir que me lo venda y que yo se lo pago después, ¿verdad? Entonces este joven escultor que andaba buscando material para hacer su escultura, ve en el patio del vecino un bloque de mármol. Entonces da la vuelta y va y toca el timbre o toca la puerta y pregunta por el vecino. Y solo está presente una persona que trabaja en la casa y le dice, no, el señor no está, salió de viaje. ¿Y cuándo viene? Ah, como en 2 meses. Mire, le dice, de buena fe, me voy a llevar el bloque de mármol que está ahí y cuando venga nos arreglamos con él, ¿verdad? Sí, la persona accede. Adviertan que no se saltó la barda, no se lo llevó a la fuerza, sino lo fue a pedir, actuó de buena fe. Y hace una escultura, una efigie impresionante, la hace participar en el certamen y ¿qué? Gana el primer lugar. Entonces, ¿de quién es la obra? Leamos el artículo ahora, lo vamos a entender mejor. Empleo de materia ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, es el caso del joven, ¿verdad? Fue a traer de buena fe el mármol, no estaba el dueño del mismo, con el consentimiento de la persona que estaba a cargo de la casa se lo llevó, hizo la escultura y la escultura ganó el primer lugar. Entonces dice, hará suya la obra siempre que el mérito artístico de esta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Entonces ganó el primer lugar, la escultura le pertenece al escultor joven y cuando regresa al dueño del mármol, se lo paga, ¿verdad? Dice, el precio de la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Ese es en el caso de que la obra realizada sea muy meritoria y que exceda en precio al valor de la materia. Pero ¿qué pasa si se trata de un escultor chambón, ¿verdad? Y hace un adefesio o algo que ni siquiera lo toman en cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que dice el artículo 699. Cuando el mérito artístico de la obra sea inferior al precio de la materia, el dueño de esta hará suya la nueva especie y tendrá derecho además de reclamar indemnización de daños y perjuicios. Parece como algo injusto, ¿verdad? Si la obra es muy meritoria, le queda al escultor, pero si se trata de algo que no vale la pena, le queda al dueño del material, aunque le tienen que pagar lo atañedero al valor de la materia. Y finalmente está la conmixtión o mezcla, que fíjense que ahí dice 590, ese es un error, por favor, es el artículo 695, por favor corrijan. Se llama conmixtión o mezcla, o confusión, le dicen algunos, ¿verdad? Como el código le llama confusión o mezcla, y la doctrina le llama conmixtión. Por favor, corrijamos el artículo, porque no es el 590, sino es el 695. ¿Ya tienen el artículo 695 a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. Dice el artículo 695 lo siguiente. Mezcla de cosas no separables sin detrimento. Si se mezclan dos cosas de igual o de diferente especie, por voluntad de sus dueños o por casualidad, y las cosas no son separables sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla, podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, reintegrando al otro propietario
el valor proporcional a la parte que corresponde. Fíjense que buscando ejemplos, porque es difícil situarlos, ¿verdad? Hasta los nombres son tan particulares, no son de uso común. Me decían que la combustión o mezcla se produce cuando se unen metales, cuando hay aleaciones, para hacer joyas o para generar mecanismos tecnológicos modernos, ¿verdad? Pero hablemos de las aleaciones de metales, ¿verdad? Cuando se une oro con alguna otra sustancia, ¿verdad? Por voluntad de los propietarios o por casualidad. Y los metales no pueden separarse si se pierde el acuerdo entre los propietarios. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces dice el código que el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla podrá adquirir la cosa mezclada o confundida, reintegrando al otro propietario el valor proporcional de la parte que le corresponde. Entonces adviertan la diferencia entre cada una de estas figuras. La adjunción o conjunción es cuando se unen dos bienes muebles y pueden separarse, como la piedra preciosa y la argolla o el anillo. Se monta la piedra sobre el anillo y si ellos no están de acuerdo, los separan y no hay problema. La especificación tiene lugar cuando se usa materia ajena. Es el caso del escultor. Un joven escultor que no tiene material para participar en el evento y va a traer a la casa del vecino de buena fe y con autorización de quien guardaba la casa un bloque de mármol y erige una escultura preciosa que gana el primer lugar, es de él. Solo tiene que pagar el material. Si la escultura no es reconocida, entonces le queda al propietario, pero siempre hay que indemnizarle el valor de la materia. Y la conmixción es cuando se unen muebles que no pueden separarse, ¿verdad? Y les decía yo que buscando ejemplos, es el caso de las aleaciones, la fusión de metales para generar ya sea joyas, o sea materiales de esos novedosos que se utilizan ahora para crear aparatos tecnológicos. Entonces, si la conmixción o mezcla se realizó en poder de uno de los propietarios, él se puede quedar con las dos materias fusionadas y confundidas y le pagará al otro el dinero que le corresponda. Fíjense que alguien me decía y se los traslado, esta es una regulación muy vieja, data del siglo anterior, 1963, que ahora todo se puede separar, dicen, ¿verdad? Que las aleaciones ya no pueden, ya no puede asumirse que son imposibles de separar, pero el artículo todavía lo regula así. Entonces, con esto estamos terminando el tema de la accesión. Y ahora vamos a hablar de la siguiente figura, que es la usucapión. La usucapión se le llama prescripción adquisitiva, usucapión o prescripción adquisitiva. Les adelanto esto, aunque aparece en el número 4, ¿no? Fíjense que hay una significación especial para el término prescripción en derecho. Fíjense que usualmente la palabra prescripción tiene un significado muy especial, es una indicación, una sugerencia. Por ejemplo, si yo tengo algún problema broncorrespiratorio y tengo tos, entonces voy con el médico y el médico me prescribe que tome un jarabe. Entonces fíjense que allí el término prescripción significa una indicación. Pero en derecho, la palabra prescripción no se refiere a una indicación o sugerencia, admonición o consejo, sino la palabra prescripción se refiere a una figura basada en el transcurso del tiempo que nos permite adquirir derechos o perderlos. Yo les pido que miren como ejemplo de prescripción
el artículo 1514 del Código Civil. ¿1514 dijo Lick, verdad? Sí, 1514. 1514. Perdónenme, oye, me están escuchando bien, es que aquí está diluviando espantosamente, ¿verdad? Entonces, Ya lo tenemos. ¿sí me escuchan? Claro, licenciado. Sí, gracias. Vale, muy bien. Entonces, leamos el artículo 1514. El artículo 1514 dice, prescriben, vean el término, prescriben en 2 años los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones por prestación de cualquier servicio. Quiere decir que si pasan 2 años, yo no puedo cobrar los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones, porque prescribieron. Esta es la prescripción negativa. Imagínense ustedes que yo estoy en mi oficina y, bueno, los ingresos de este mes no fueron suficientes, entonces estoy revisando quién me tiene alguna deuda y advierto que un señor no me pagó mis honorarios por una escritura que yo faccioné en el año 2010. Entonces llamo al mensajero y le digo, mire, hágame un favor, llévele esta factura al señor A, porque él me debe, se me había olvidado. Entonces, el señor A me llama y me dice, mire, licenciado, lea el artículo 1514, yo ya no le debo nada, porque su deuda o mi deuda prescribió. Los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones prescriben, quiere decir, se extinguen por el lapso de 2 años sin que yo cobre. Ese es el efecto del tiempo. Esta es la prescripción negativa. Pero también hay una prescripción positiva. La prescripción positiva se refiere a que una persona puede adquirir derechos con el transcurso del tiempo. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. La usucapión o prescripción positiva. La adquisición de un derecho, del derecho de propiedad, por el transcurso del tiempo. ¿Cómo funciona esta figura? Fíjense que aquí tengo un esquema que me voy a permitir explicarlo. A la izquierda, dentro de un círculo, está la posesión. Y a la derecha está la propiedad. Fíjense que esos son términos que usualmente se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Aluden a situaciones diferentes. Aquí lo explicamos arriba. Fíjense que la posesión es un hecho mediante el cual una persona ejerce sobre un bien casi todas las facultades del propietario. Por eso se les llama también detentadores, de tentación. La posesión es un hecho y la propiedad es un derecho. La posesión implica que yo no tengo título, sino que de hecho ejerzo ciertas facultades, ¿verdad? La propiedad es un derecho porque yo tengo mi título, ¿verdad? Yo soy propietario, yo la compré, si yo quiero la vendo, si yo quiero la dono. La posesión no, porque la posesión es un hecho, mientras que la propiedad es un derecho. Y lo que nosotros vamos a estudiar en este momento es la usucapión o prescripción adquisitiva. La usucapión o prescripción adquisitiva es el mecanismo que se utiliza para convertir la posesión en propiedad. Entonces explico lo que estoy analizando. Dije que vamos a estudiar una figura que se llama usucapión o prescripción adquisitiva. Y les dije yo que la palabra prescripción usualmente se toma como consejo, como sugerencia, y el ejemplo que les traje a cuenta es el caso del médico, ¿verdad? Que nos prescribe un jarabe porque tenemos tos. Es una sugerencia, es una sugestión. Pero en el caso esa es un entendimiento
popular o médico, ¿verdad? Pero en el caso del derecho, la palabra prescripción tiene otro significado. El paso del tiempo tiene dos efectos. Un efecto negativo que nos hace perder derechos, y por eso leímos el numeral primero del artículo 1514. Si yo no cobro honorarios o sueldos o salarios o jornales dentro de un lapso de 2 años, los pierdo. Ya ven que las vacaciones después de 2 años ya no pueden disfrutarse. Esa es la prescripción negativa. Pero también hay una prescripción positiva, que es la que nos permite adquirir un derecho con el transcurso del tiempo. Esa es la usucapión. Y para explicar qué es la usucapión, es menester establecer inicialmente la diferencia que hay entre posesión y propiedad. Usualmente, popularmente, las palabras posesión y propiedad se tienen como sinónimos, pero no lo son. La posesión es un hecho y la propiedad es un derecho. Si yo soy poseedor de algo, es decir, ese algo yo lo detento sin tener título. No soy propietario. El propietario ampara su derecho en un título. Pero hay un mecanismo que es el que vamos a estudiar seguidamente, que es la usucapión. La usucapión es un mecanismo que permite convertir la posesión en propiedad. Yo les he dicho que los ejemplos hablan más que 1000 palabras, y les voy a hacer un relato con la finalidad de explicar qué es la usucapión y por qué la usucapión hace convertir la posesión en propiedad. Es un relato imaginario, ¿verdad? Imagínense que hay una persona, un señor, ¿verdad? Está sumamente afectado, deprimido, por una serie de sucesos, ¿verdad? Vivir en Guatemala a veces resulta frustrante, pero nosotros siempre debemos tener la esperanza, ¿verdad? Bueno, pues este hombre tiene poco dinero, tiene que pagar el colegio de sus hijos, tiene que pagar la renta, etcétera, ¿verdad? Y se toca en el bolso y solo tiene 200 quetzales. Pues dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Voy a salir a buscar trabajo. Y empieza a caminar, ¿verdad? Pero va tan concentrado en sus problemas, va tan afectado en sus preocupaciones, que cuando siente, ha salido de la ciudad y va caminando por la carretera. Y sigue afectado, él sigue afectado. Y entonces empieza a caminar por un bosque y llega a una montaña, la sube. Y luego encuentra otra montaña y la sube. Y al final de esas montañas hay un valle exuberante, precioso, ¿verdad? Por ahí transita el agua de un río y hay árboles frutales y todo. Entonces el hombre se da cuenta que él ha salido de la ciudad y dice, venía tan concentrado en mis penas y en mis problemas que no me di cuenta que hasta escalé 2 montañas y bajé una y estoy en este lugar maravilloso. Entonces expresa en voz alta un deseo, el siguiente deseo. Entonces dice, Dios mío, ¿quién pudiera vivir en este maravilloso lugar? ¿Quién pudiera comprar un lugar aquí? Si yo tuviera dinero, lo compraría. En eso, entre la maleza, aparece una persona y le dice, usted quiere comprar un terreno aquí. Fíjese que esta extensión de terreno me pertenece y yo la vendo. Sí, pero ha de ser muy cara, le dice, yo no tengo dinero. Mire, lo único que traigo yo dentro del bolsillo son 200 quetzales. No importa, le dice, yo se la vendo en 200 quetzales. Le voy a vender esta área que va de este lugar a este otro y le delimita el lugar, ¿verdad? Y mire, tiene un río, tiene árboles frutales. Entonces el hombre que estaba deprimido se entusiasma y le dice, está bien, hagamos un documento, un recibo. Ay, pero en estas soledades
¿Dónde vamos a encontrar papel? Y de esas casualidades que ocurren en la vida, se encuentra una hoja de un almanaque y le dice, aquí redactémoslo. Y redactan un contrato. Yo, fulano de tal, le vendo al señor fulano de tal un área de terreno que está comprendida de tal lugar a tal otro y se la vendo en 200 quetzales. Entonces el señor se saca los 200 quetzales y se los da. Y cuando está revisando el recibo, la persona desaparece como por encanto. Y él se queda y dice, Dios mío, ¿quién sería esta persona? Creo que me engañó. Y me quitó los únicos 200 quetzales que tenía. Pero no, dice, yo debo tener fe y esperanza. Y entonces se queda en ese lugar en donde le vendieron un área de terreno. Primero construye una cabaña, regresa a traer a su familia, se la lleva a vivir ahí, cultiva la tierra y pronto llegan otras personas a vivir en el sector. Él tiene inicialmente una economía de cultivo porque siembra lo que van a consumir sus familiares, pero en eso se da cuenta que su terreno es muy proficuo, muy feraz y que él puede, si tuviera maquinaria, sembrar enormes cantidades de hortalizas o de otros productos de árboles frutales y ganar mucho dinero, ¿verdad? Entonces dice, bueno, yo voy a ir a solicitar un préstamo. Y deja a su familia y les dice, mire, voy a ir al pueblo más cercano a solicitar un préstamo a un banco. Y en efecto llega a un pueblo, ¿verdad? Después de caminar algunos kilómetros, porque olvidaba decirle que el señor ya tenía aproximadamente 15 años de vivir en ese lugar y lo había transformado, lo tenía muy bien, muy bonito y la familia estaba muy feliz, ¿verdad? Entonces, las cosas habían cambiado tanto que ya había luz eléctrica, había internet, etcétera, ¿verdad? Y tenía todas las comodidades, pero él quería cultivar en grande, ¿verdad? Aprovechar la extensión de terreno que cultivó y va al banco, ¿verdad? Va a un banco que estaba ahí en la esquina del parque de la población. Y llega al banco y le dice a la persona que lo atiende, fíjese que yo soy propietario de un inmueble, le dice que está allá detrás de aquella montaña y tengo una gran extensión, pero solo cultivo para subsistencia y yo quiero cultivar en grande. Entonces necesito un tractor, necesito una rastra, necesito una desmontadora, necesito comprarlas y quiero que ustedes me hagan un empréstito, un préstamo para que yo pueda adquirir esos bienes y resolver esta situación. Pues muy bien, le damos el préstamo, pero usted nos va a tener que evidenciar, probar, establecer que usted es propietario de esa finca. Vamos a tener que hacer una supervisión, pero en este momento, para iniciar los trámites, por favor, presénteme su título de propiedad. Entonces el de la bolsa se saca aquel viejo papel en donde se redactó la compraventa. Un papel ya amarillo por el tiempo, él lo ha conservado, ¿verdad? Y le dice, mire, aquí está mi título de propiedad. Entonces, el banquero, la persona que lo está atendiendo, le dice, mire, lamento decepcionarlo. Usted no es propietario, le dice. Usted es poseedor, porque usted no tiene título. Usted vive ahí y usa y disfruta el bien, pero usted no puede transmitirlo, no puede venderlo. Y nosotros no le podemos dar un préstamo porque usted no tiene cómo garantizarlo, porque esté bien. Entonces el Señor entra otra vez en un proceso de severo, ¿verdad? Casi se pone a llorar, Dios mío. Dice. Entonces eso no es mío. Usted es poseedor, le dice, porque un documento escrito así no es un título. El título de propiedad tiene que redactarlo un notario, ¿verdad? Inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Qué hago, Dios mío? Dice, yo necesito el dinero para comprar lo que le dije. Mire, le dice el banquero, no se ponga así. Fíjese que usted tiene que acudir con un abogado. Dice, los abogados
son casi magos, resuelven cualquier cosa, de verdad. Entonces visite usted a un abogado y él le va a resolver la situación. Pero ¿dónde habrá un abogado aquí? Pues el abogado está allá en la otra esquina. Le dice, es un abogado muy conocido, por cierto, muy bueno, honesto y probo, vaya y plantéele su problema. Y el señor llega a la oficina del abogado y le dice, mire, licenciado, fíjese que yo tengo este problema. Hace 15 años yo vine a dar a un lugar maravilloso que está detrás de aquellas montañas y una persona me vendió un terreno en el que yo he permanecido, ahí me fui a traer a mi familia, ahí vivimos sumamente felices, he cultivado, pero yo necesito ampliar mi producción y necesitaba dinero para adquirir un tractor y una rastra y otros aditamentos, ¿verdad? Una desmontadora. Y fui al banco y les dije que yo era propietario, les exhibí esta hoja con la que yo compré el terreno y me dijeron que yo era poseedor. Entonces el notario se pone sus lentes, examina el documento y le dice, sí, usted no es propietario, usted es poseedor. Pero no ponga esta cara de aflicción, le dice. El derecho está para resolver problemas, no para complicarlos. Vamos a utilizar la figura de la usucapión para convertir la posesión en propiedad. Y le dice, como yo les estoy diciendo a ustedes en este momento, leamos el artículo 620. Abran ustedes el código en el artículo 620 y leámoslo. Ahí le vamos a pedir a Jamie que lo lea, por favor. Está bien, licenciado. Artículo 620. Artículo 620. Condiciones para la usucapión. Condiciones. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita Léame eso otra vez, Jamie, y lo leen todos. ¿Para qué? Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado en la ley. Solo permítame un momento, Jamie. Sí, está bien, licenciado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho. Perdone, Jamie. Entonces, fíjense lo que nos leyó Jamie. Leámoslo y analicémoslo. Dice, para que la posesión, o sea, para que el círculo que está a la izquierda se convierta en propiedad o dominio, porque ya dijimos que dominio y propiedad significan lo mismo, se necesita cumplir los siguientes requisitos. Dice, condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado por la ley. Entonces el abogado le dice al señor, mire, este documento que usted tiene es el justo título. Miremos qué dice el 621 sobre lo que es el justo título. Por favor, leamos el 621. Le molestamos a Amy nuevamente. Está bien, licenciado. Artículo 621. Justo título. Es justo título para la usucapión el que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Es decir, el papelito ese que se redactó hace 15 años, realmente ahí se transmite el dominio, pero es ineficaz porque no cumple los requisitos de la ley. Si yo quiero vender una casa, tengo que ir con un notario, el notario va a redactar el contrato en su protocolo, en el papel protocolo, va a emitir un testimonio y el testimonio se presenta en el registro de la propiedad. Pero aquí no, aquí está en un papel. Pero este es un justo título porque es lo que exige el 620. Es justo título para la usucapión el que siendo traslativo de dominio, ese requisito sí lo cumple, pero tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz, y lo hace ineficaz porque no lo redactó un abogado. Entonces le dice el abogado, sí, este es el justo título, usted está cumpliendo el primer requisito. Luego el segundo requisito es la buena fe.
Está regulada en el artículo 622, que les pido que lo leamos, por favor. ¿Quién quiere leerlo, aparte de Amy? ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Por favor. Artículo Usted 6. es Floridalma, ¿no? No, Damaris. Ah, Damaris, perdóneme, oye, la confusión. A ver, Damaris, léanos el 622. Ok. Artículo 622. Buena fe. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. ¿Se recuerdan el relato que les acabo de hacer? El hombre llegó decaído y con el espíritu en el suelo, ¿verdad? Y de repente apareció entre la maleza alguien que le dijo que le vendía. Y él le creyó de buena fe. Entonces la buena fe, dice, del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir el bien. Él al principio dudó porque el hombre desapareció como tal y como llegó. Entonces dudó, pero después se quedó ahí, ¿verdad? Él creyó, en efecto, de que no lo habían engañado. Y luego, aparte de la buena fe y del justo título, es necesario que existan otros requisitos. Dice el artículo 620 que la posesión sea continua, pública y pacífica. El artículo 630 habla de la posesión discontinua, pero ahí vamos a entender qué es la posesión continua. Dice el artículo 630, posesión discontinua. Existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o se desampara por más de un año o antes, cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. El señor está visitando al abogado, ha vivido 15 años ahí sin interrupción alguna. La interrupción se produce cuando lo abandona o desampara por más de un año, pero él ha estado ahí, se fue a traer a su familia, ya los niños están con él, ya están grandotes, pues, ¿verdad? Y él no ha abandonado la posesión del bien durante esos 15 años. Entonces cumple otros requisitos. Tiene el justo título, él actuó de buena fe, la posesión es continua, pública y pacífica. El 632 nos habla de la posesión pública y de la posesión clandestina. Posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos, y clandestina la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho a oponerse a ellos. Esta es una posesión pública porque ya llegaron otras personas, tales como les comenté hace unos minutos. Él se quedó a vivir ahí y en efecto llegaron otras personas. Todos son muy buenos vecinos, se reúnen, han realizado tareas conjuntas en beneficio de esa pequeña comunidad que poco a poco se va convirtiendo en una aldea, ¿verdad? Entonces, es pública porque todos saben quiénes se conocen, dónde viven, y es pacífica porque la posesión violenta está regulada en el artículo 631, dice posesión violenta. Es posesión violenta la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral o material. Fíjense que el señor llegó pacíficamente, desesperado, afectado, triste, compungido, y ahí se quedó. No sacó a nadie a la fuerza, ¿verdad? Entonces, él cumple todos los requisitos y le dice el licenciado, mire, usted cumple todos los requisitos. Usted tiene su justo título, que es el documento. Ha ejercido la posesión de buena fe. De manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado por la ley. ¿Cuál es el tiempo señalado por la ley? El tiempo señalado por la ley son 10 años, en el caso de los bienes inmuebles, tal y como lo podemos ver en el artículo 651. Lean el 651, por favor. Dice prescripción de inmuebles y muebles. Salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquieren por prescripción
por el transcurso de 10 años, los bienes muebles y semovientes por el de 2 años. Pero estamos hablando de bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces aquí son 10 años. ¿Cuánto tiempo tiene usted de residir en ese lugar tan maravilloso que me ha descrito? Le dice el abogado, 15 años. Bueno, la ley señala, exige que sean 10 años. Entonces fíjense que se redacta una demanda que ustedes la van a estudiar meticulosamente cuando cursen Derecho Procesal Civil y Mercantil. Entonces se presenta la demanda, el juez la analiza y comprueba todos estos extremos, ¿verdad? Oye a los vecinos, ordena que se haga un estudio socioeconómico para establecer todos los aspectos que exige el artículo 620, y cuando estableció la veracidad de cada uno de ellos, emite una sentencia reconociendo al señor como propietario. El señor utilizó la usucapión para convertir la posesión en propiedad. La sentencia que se emite es un título supletorio, así se llama, título supletorio. Se emite la sentencia y una certificación de la misma se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces ya no es poseedor, sino es propietario. Entonces ya regresa al banco y le dice, mire, hágame el préstamo, yo le doy la hipoteca de mi bien, porque ahora sí es mío, es mi propiedad. Entonces, esa es la usucapión, que es la figura que estamos estudiando. A ver, unas preguntitas así breves, aunque creo que ya los agoté. No está lloviendo mucho por ahí, con ustedes. Aquí no, licenciado. No, miren, aquí está terrible, ¿verdad? Está Un poco, Lick. un poco, ¿verdad que sí? Bueno, en fin. A ver, le pregunto ¿a quién le pregunto? A Carolina del Rosario, Osorio de León. Bueno, le pregunto a quien quiera contestar. ¿Quién quiere hacerlo? Licenciado, está muy bien descrito en la historia, pues está bien detallado todos los pasos, realmente sí, muy buena historia. Muy fina, oye, le agradezco mucho. Gracias, licenciado. Muchas Pero ¿quién gracias por quiere? el ejemplo, licenciado. Vaya, Amy, muy fina, oye. Pero les quiero hacer una pregunta para que me la contesten. ¿Quién quiere contestar? Pregúntele. Con gusto. Muchas gracias. ¿Con quién estoy hablando en este momento? Con Edwin Rolando Sosa, licenciado, gusto en saludarlo. Ah, mucho gusto. Lo oigo muy lejos, fíjese, Edwin. Pero le pregunto, ¿qué es la usucapión? Defínamela usted de conformidad con lo que dijimos. Y es la posesión mediante No, la usucapión, sí. Es el medio para convertir, ¿qué? Es el medio para convertir la La posesión en una qué? propiedad. Eso es. La usucapión o prescripción adquisitiva. Muchas gracias, Edwin. Oye, A la orden. la usucapión o prescripción adquisitiva es el medio, es el mecanismo para convertir la posesión en propiedad. A ver, le pregunto a Dayana Barrios. Bueno, le pregunto a quien quiera contestar. ¿Yo, licenciado? Jamie, ¿usted otra vez? Sí, licenciado. Vaya, Jamie, muchas gracias por su intervención. Le pregunto lo mismo que le formulé a Edwin. ¿Qué es la usucapión? Sí, es el mecanismo que se utiliza para convertir la posesión en propiedad, licenciado. Mire, eso es básico, que lo sepamos. Se los voy a preguntar de manera textual, ¿verdad? En el examen. Muy bien. A ver, a otra persona, porque ya me da pena preguntar. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal está? ¿Con quién estoy conversando en este momento? Enrique. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias. Aquí con una consulta. Digamos, por favor, hágame. ¿Qué pasa? Digamos, hay una familia que ha alquilado una vivienda por 50 años, digamos. Pero el dueño de esa vivienda se muere y no aparecen los hijos. A los 15 años, por decirlo así, aparece un familiar queriendo
esa propiedad en la que han vivido esa familia por más de 50 años. Ahí la familia que está ahí puede utilizar la usucapión, No, tomando en cuenta que ha vivido por más de 50 años no, y no, se murió el dueño y a no, los 10, 15 años aparece un familiar de esa propiedad. no puede usucapirla porque esa propiedad está inscrita a nombre de una persona. La usucapión es sobre bienes inmuebles, en este caso, que no pertenecen a nadie, ¿verdad? O se han adquirido a través de la posesión, pero si un bien está inscrito en el registro, no se puede usucapir. Fíjese que hay muchas situaciones como la que usted me aplica, por eso como la que usted me presenta. Fíjese que Licenciado, solo permítame concluir ahorita para Enrique. Fíjese que ocurre que, por ejemplo, hay muchos guardianes que laboran cuidando un bien inmueble e intentan usucapirlo, pero ahí no cumplen el requisito de la posesión pública, sino la posesión clandestina. Dice, clandestina es la que se ejerce ocultándola a las que tienen derecho a oponerse a ello. Si aparece un familiar del propietario que se murió y ellos han vivido 50 años ahí, él es el que tendrá que radicar el sucesorio intestado o testamentario y es el que tiene derecho. Ahora sí, alguien me quería preguntar algo. sí, licenciado, disculpe, en el caso mío que yo soy de Alto de la Paz, allá se oye mucho los terrenos baldíos que le llaman. No tienen propiedad. Exacto. Entonces, los bienes que no pertenecen a nadie y que no están inscritos en favor de nadie, esos terrenos son los que se pueden usucapir, siempre y cuando se cumplan con estos requisitos. Fíjese que en el agro guatemalteco es común que hayan posesiones. Regularmente hay posesiones que se transmiten de padres a hijos. Yo les hablé de un documento que redactaron en una hoja de almanaque, pero regularmente van a la municipalidad y ahí les faccionan un acta. Y yo he visto actas de 1920, de 1930, que ese es el justo título. Entonces, por alguna razón, ¿verdad? Desconocimiento o indolencia, no lo han titulado, pero la titulación supletoria recae sobre bienes que no pertenecen a nadie y que no están inscritos en el registro de la propiedad. Y los bienes, las cosas nullius, las cosas abandonadas, como la que me preguntaba Enrique, pues le pertenece al Estado y a las universidades. Licenciado, buenas noches. Sí, en este momento. Sí, por favor. Mi nombre es Maribel. Sí, Licenciado, Maribel. disculpe una pregunta. Sí. Yo tengo una duda con respecto a los espacios que están en las orillas de los ríos o mares o cuestiones así. No se Yo he pueden estado titular. viendo que... Eso no se puede No, pero titular. yo he visto, pero ¿en qué calidad de qué quedan estas personas que compran? Porque yo he visto que la gente compra esos espacios ahí. Compran derechos, pero eso está mal. Miremos el 636. Dice, los inmuebles citados dentro de las reservas del Estado no pueden titularse supletoriamente. Tampoco pueden titularse los excesos de las propiedades raíces, los que se adquieren lo dispuesto en las leyes administrativas de la materia. Tampoco, solo los guatemaltecos de nacimiento pueden obtener titulación supletoria de terrenos comprendidos dentro de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras y del litoral. No se pueden titular. Mire, antes había una oficina que otorgaba el uso y el disfrute de bienes que estaban en las playas, pero eso no se puede, eso no se puede titular. ¿Usted dónde trabaja? Sí, por eso yo le consultaba porque hay una institución del Estado de Guatemala que se llama OCRED y yo veo que esta gente le paga anualmente al Estado de Guatemala por el uso de esos espacios. Pero es uso, ellos no son propietarios. Esa es una falencia, pues. OCRED se llama. Usted no trabaja en OCRED, por cierto. No, Lick, yo porque es que lo he visto y me llamó mucho la atención ahorita que usted está hablando del tema de posesiones. Es muy común y es también materia de estafas, ¿verdad? Porque las personas que tienen la autorización de OCRED después la venden, ¿verdad? Y eso está prohibido.
¿verdad? Esa Entonces, era la mi ley, pregunta, porque yo he visto que hay espacios ahí de 1 millón, 2 millones, y luego a un costado dice con autorización de OCRED y que tienen que no, pagar anualmente a OCRED. pero CRED la asigna a una persona y no puede transmitirla, ¿verdad? Entonces, lo que podrían transmitir básicamente es el derecho del uso y el disfrute, pero no son propietarios. Pero eso no está inscrito en el registro de la propiedad. Ellos lo que tienen es una autorización de uso, pero es una irregularidad que se ha ido deformando. Okay. Gracias, licenciado, muy No, a amable. usted muchas gracias por su pregunta, porque fue muy oportuna. Gracias. Pero ya que estamos conversando, le pregunto algo antes de que... ¿Cuáles son las condiciones para la usucapión? 620, el artículo 620. Aquí está, en el número 5. Las condiciones. Dice que la posesión se produzca el dominio que se necesita y esté fundada en justo título. ¿Sí? Esa es una. Y esté adquirida de buena fe. De Segunda, manera la tercera. continua, pública, pacífica y por el tiempo señalado en la ley, que tengo ¿Y entendido cuál que es el son tiempo 10 años. señalado en la ley? Sí, 10 años. 10 años. Bueno, muy bien. Les agradezco mucho su atención.